El amanecer en las llanuras de Saber llegó teñido de un silencio pesado, casi antinatural. El viento se arrastraba con lentitud entre la hierba alta, haciendo que se meciera como un mar inmenso de espigas doradas que ocultaban secretos y peligros. A lo lejos, las sombras de las acacias se estiraban sobre la tierra seca, proyectando figuras que parecían guardianes dormidos. Y en medio de aquel paisaje vasto y eterno, una silueta temblorosa avanzaba sin rumbo, un pequeño ternero, apenas de 6 meses de vida. Su nombre era Neo. Todavía demasiado joven para comprender lo que significaba estar solo, pero lo suficiente para sentir en cada fibra de su cuerpo el vacío de la ausencia materna. La desaparición de su madre había sido abrupta, cruel, tan rápida como un relámpago que corta la calma de una noche sin estrellas. Desde entonces, cada día se había convertido en una lucha desigual entre la inocencia y el hambre, entre la necesidad de compañía y la hostilidad de una tierra que no perdona a los débiles. Neo avanzaba con pasos inseguros, las patas delgadas resbalando en la hierba húmeda por el rocío matinal. Su trompa se agitaba con nerviosismo, olfateando el aire en busca de un rastro familiar que nunca llegaba. De vez en cuando, alzaba la cabeza y lanzaba una trompeta breve, aguda, desgarradora. Era un llamado que atravesaba la llanura, un grito de socorro que pedía a su madre, a la manada, a cualquier oído compasivo que pudiera escuchar. Pero la sabana solo le respondía con silencio, un silencio que pesaba como una condena. El hambre apretaba su vientre, el miedo le mordía los talones. Cada sombra parecía un depredador al acecho, cada sonido lejano una amenaza que podía materializarse de un segundo a otro. Neo no tenía protección, ni guía, ni siquiera el calor de un cuerpo junto al suyo durante las frías noches. Estaba, en todos los sentidos, desnudo frente al mundo. La sabana es implacable con los solitarios. Lo sabía cada criatura que respiraba allí. Los huérfanos eran un suspiro breve en el gran ciclo de la vida, destinados casi siempre a extinguirse antes de dejar huella. Y sin embargo, Neo seguía caminando. Tropiezo tras tropiezo, lágrima tras lágrima invisible, seguía avanzando como si en lo profundo de su pequeño corazón hubiera una chispa que se negaba a apagarse. Desde lo alto de una colina, un ave carroñera trazaba círculos en el cielo, observando. Más abajo, entre la hierba, unos chacales husmeaban el aire, intrigados por el sonido de aquella trompeta débil. La naturaleza ya comenzaba a tomar nota de la vulnerabilidad del ternero. Y en esa mañana extraña, marcada por la soledad de un ser diminuto frente a un mundo inmenso, se empezaba a escribir una historia que nadie habría creído posible. Neo estaba solo. O al menos, eso creía. La sabana parecía dormida bajo el sol naciente, pero en su aparente calma algo se movía con una cadencia silenciosa, tan antigua como el mundo mismo. Neo, aún tambaleante, buscaba entre la hierba algún rastro de seguridad, quizá agua, quizá sombra, quizá una presencia que calmara su soledad. Pero lo que encontró no fue consuelo, sino el murmullo de un peligro que se deslizaba, invisible, entre las hebras doradas de la llanura. Primero fue un crujido casi imperceptible, como el roce de una rama seca contra otra. Neo levantó su trompa y aspiró, inquieto, pero el viento soplaba en dirección contraria y le negó la advertencia que su instinto desesperado buscaba. Luego, entre la maleza, un par de ojos brillaron por un instante, 2 esferas doradas, fijas, implacables. Un latido más tarde, desaparecieron. Desde el este emergió la primera silueta, una leona joven, su cuerpo pegado al suelo, deslizándose con una elegancia mortal. El sol resaltaba el brillo de su pelaje, pero lo que de verdad quemaba era la precisión en cada uno de sus movimientos. Sus orejas estaban echadas hacia atrás, su respiración era silenciosa. No avanzaba con prisa, sino con la calma letal de quien sabe que el tiempo siempre juega a favor del cazador. Un segundo movimiento agitó la hierba al norte, y luego un tercero al oeste. Como piezas de un tablero invisible, los leones comenzaban a dibujar un círculo. Neo, sin comprender del todo, retrocedió unos pasos, su trompa agitándose como un péndulo nervioso.
Su trompeteo se alzó al aire, agudo, desgarrador. Pero ningún eco le respondió, salvo el silencio expectante de la sabana. El círculo se cerraba. Una hembra se adelantó, flanqueando con la mirada fija en sus patas tambaleantes. Otro macho joven apareció desde la retaguardia, cortándole la retirada. Y uno más, oculto en la sombra de un montículo, se agazapó con los músculos tensos, listo para lanzarse en el momento justo. 12 leones. 12 sombras entre la hierba alta, desplegándose como una red perfecta alrededor de un ternero indefenso. No rugían, no corrían, no precipitaban su ataque. La paciencia era su arma más afilada. El cazador sabe esperar. El cazador sabe que el miedo de la presa es su mejor aliado. Neo tropezó contra un pequeño montículo de tierra y quedó atrapado. El suelo le negó la huida. Sus piernas flaquearon, temblaban tanto que apenas podían sostenerlo. Su pequeño cuerpo se presionó contra la tierra, como si pudiera desaparecer entre ella. Y de su garganta emergió un grito, una trompeta rota que partió la mañana en dos. Los leones se detuvieron un instante, como saboreando ese sonido. El miedo tiene un aroma propio, y ellos lo sentían en cada partícula del aire. La líder, una leona de mirada acerada, dio un paso al frente. Sus ojos dorados se clavaron en los del ternero, y en ese intercambio breve se escribió una sentencia: la sabana pertenecía a los fuertes, y aquel pequeño estaba condenado. El viento se calmó, la hierba dejó de moverse. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, aguardando el salto final, aguardando que se cumpliera el ciclo inevitable. Neo estaba solo. Rodeado. Sin salida. Y la sombra de la muerte se cernía sobre él con 12 pares de ojos brillando entre la maleza. Lo inevitable estaba a punto de suceder. El aire se volvió pesado, como si cada brizna de hierba cargara con el peso de un secreto terrible. Neo respiraba rápido, demasiado rápido, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo frenético que delataba su terror. Sus patas flacas se doblaban bajo él, y apenas podía sostenerse contra el montículo que lo atrapaba. A cada lado, los ojos brillantes de la manada lo mantenían acorralado, y en la penumbra dorada del amanecer, parecía un prisionero rodeado por espectros de fuego. 12 leones. 12 sombras que se movían con una precisión casi militar. La leona líder permanecía al frente, su cuerpo agazapado, la cola moviéndose de un lado a otro con una calma siniestra. Detrás de ella, un macho joven se deslizaba hacia la izquierda, cerrando la emboscada. Otros dos flanqueaban por la derecha, sus ojos nunca apartados del ternero. Cada movimiento estaba calculado, cada respiración contenida en la danza letal de los depredadores. Neo levantó su trompa, desesperado, y dejó escapar otro barrito agudo, un grito de auxilio tan roto que parecía desgarrar la savia misma de las acacias. Fue un sonido que resonó lejos, más allá de la hierba, pero nadie respondió. El eco murió en el horizonte, como si hasta el propio cielo se negara a socorrerlo. Los leones avanzaron. No corrían, no rugían. Era un avance silencioso, lento, inapelable. Uno se detuvo, arqueando el lomo, listo para saltar. Otro ladeó la cabeza, estudiando los temblores del ternero, saboreando la fragilidad en cada paso atrás que daba. La hierba alta crujía con cada desplazamiento, un sonido suave que, para Neo, se sentía como tambores de guerra que marcaban el compás de su sentencia. El círculo ya estaba cerrado. No había grietas por donde escapar, ni hueco para huir. 12 contra 1. Una manada contra un huérfano. Era la balanza natural de la sabana inclinándose con brutal certeza hacia un desenlace conocido. Los chacales, que observaban desde la distancia, se detuvieron también, expectantes, como asistentes mudos a una tragedia anunciada. Las aves carroñeras comenzaron a trazar círculos más bajos en el cielo, como si el aire mismo anticipara el final. Incluso el viento se detuvo.
La sabana entera parecía aguardar, conteniendo la respiración, como si supiera que aquel instante era inevitable. El pequeño estaba a punto de ser devorado. Neo se encogió contra el montículo, sus patas temblando sin fuerza, sus ojos desbordados de pánico. En su trompa se dibujó un último gesto, una súplica muda hacia un mundo que lo había abandonado. Los leones tensaron sus músculos, listos para saltar, y el instante antes de la muerte se alargó como una eternidad. En ese silencio cargado, en esa calma insoportable que precede a la tormenta, parecía que nada podría alterar lo escrito. La vida de Neo estaba a punto de apagarse bajo los colmillos de la manada. La sabana esperaba el final. Y entonces, el suelo comenzó a temblar. Al principio fue apenas un murmullo bajo tierra, un estremecimiento tan leve que solo los insectos parecieron notarlo. Neo, paralizado por el terror, no entendía lo que ocurría, pero los leones sí. Sus orejas se alzaron al unísono, sus miradas se desviaron por una fracción de segundo hacia el horizonte. El temblor creció, sacudiendo la hierba alta, levantando motas de polvo que danzaban en el aire como si la propia tierra quisiera advertirles que algo gigantesco se acercaba. El sonido llegó después, un retumbar profundo, grave, como tambores de guerra golpeados desde el corazón de la sabana. Cada golpe resonaba en los pechos, vibraba en los huesos, hacía que la calma del amanecer se fracturara. Neo temblaba, pero esta vez no solo de miedo, la tierra misma parecía moverse bajo sus pequeñas patas. Y entonces lo vieron. Del sendero del sur, entre la polvareda que crecía con cada paso, emergió una figura descomunal. Kalin. Un elefante macho viejo, enorme, cubierto de cicatrices que narraban décadas de batallas contra rivales, contra sequías, contra la soledad. Sus colmillos, largos y desiguales, estaban mellados por los años, pero aún brillaban con una amenaza ancestral. Su piel arrugada era un mapa de sufrimiento y resistencia. Nadie lo había visto en mucho tiempo, algunos lo daban por muerto, otros lo llamaban espíritu errante. Pero allí estaba, vivo, avanzando con una fuerza que eclipsaba todo lo demás. Cada pisada era un golpe de martillo en la tierra. Sus orejas, desplegadas como dos velas gigantes, se agitaban con la furia de un estandarte. Sus ojos, pequeños y ardientes, se fijaron en la escena frente a él, un ternero acorralado, rodeado por 12 leones. Y en ese instante, la balanza de la sabana se inclinó. Los leones retrocedieron instintivamente. La leona líder gruñó, mostrando resistencia, pero incluso ella vaciló ante la magnitud de aquel coloso que avanzaba sin freno. El polvo envolvía su silueta, haciéndolo parecer un espectro salido de las entrañas de la tierra. No era un simple elefante, era la encarnación de la furia dormida de la llanura, un recordatorio de que la naturaleza guarda guardianes en los lugares más inesperados. Cuando Kalin estuvo lo suficientemente cerca, alzó la trompa y lanzó un rugido. No fue un barrito común, fue un trueno desgarrador que rompió el aire, una ola de presión que se sintió en la piel, en los huesos, en los corazones. Era un rugido que decía, aquí estoy. Y mientras yo esté, nada le tocará. El claro entero vibró con ese sonido. Los leones, desconcertados, comenzaron a perder su formación perfecta. La paciencia que los había hecho fuertes se resquebrajó. Ya no eran cazadores seguros, sino depredadores que enfrentaban lo imposible. La sabana, que momentos antes esperaba el final de Neo, ahora asistía a un nuevo comienzo. La aparición de Kalin había roto el guión que parecía inmutable. Y todos, desde el ternero que aún temblaba hasta las aves que sobrevolaban en círculos, sabían que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El viejo exiliado había regresado. Y no venía a morir en silencio. Kalin se detuvo a unos metros del círculo asesino que los leones habían tejido en torno a Neo. Su sombra, proyectada por el sol naciente, cubría al pequeño ternero como un manto. Era un muro de carne, hueso y voluntad que se interponía entre la vida y la muerte. Los leones lo miraban con una mezcla de furia y vacilación.
No estaban acostumbrados a que nadie interrumpiera la coreografía perfecta de sus cacerías, mucho menos un solitario elefante. Pero aquel no era cualquier elefante. Cada cicatriz en su piel era un recordatorio de batallas libradas y sobrevividas. Cada grieta en sus colmillos era una historia de resistencia. Kalin no necesitaba demostrar fuerza, la llevaba inscrita en todo su ser. Entonces ocurrió. El aire se tensó como la cuerda de un arco, y Kalin, abriendo sus orejas al máximo, alzó la trompa hacia el cielo. El sonido que salió de su garganta no fue un simple barrito. Fue un rugido ancestral, profundo, que estremeció la sabana entera. Era el rugido de generaciones pasadas, de los viejos toros que alguna vez gobernaron las llanuras con majestad. Un rugido que no era solo oído, sino sentido, un golpe de presión en el pecho, un trueno que hizo temblar hasta las raíces de las acacias. Los pájaros salieron en bandadas de los árboles cercanos. Los chacales, que esperaban carroña, huyeron con el rabo entre las patas. Hasta los carroñeros del cielo elevaron sus círculos, como si temieran acercarse demasiado a ese poder desatado. La manada de leones vaciló. La leona líder dio un paso al frente, enseñando los colmillos, pero su gruñido se perdió en el eco del rugido de Kalin. Otro macho joven intentó acercarse por un costado, pero el elefante dio un golpe seco contra el suelo con su pata, levantando una nube de polvo. El mensaje era claro: un paso más, y conoceréis mi furia. No hizo falta más. La formación perfecta se quebró. Primero retrocedió uno, luego otro, hasta que el círculo se deshizo como humo en el viento. La paciencia, su mayor arma, había desaparecido. En su lugar solo quedaba la certeza de que, en aquel claro, no eran los dueños de la vida ni de la muerte. Kalin no atacó. No embistió. No derramó sangre. No necesitaba hacerlo. Su mera presencia, su rugido, su postura inquebrantable, bastaron para arrebatarles la presa sin siquiera rozarlos. Era el poder de lo ancestral, de lo indomable, de lo que no necesita probarse porque ya está escrito en la memoria de la tierra. Neo, todavía encogido contra el montículo, dejó escapar un barrito débil, casi un suspiro. Y entonces Kalin, con toda la ternura imposible de su enorme tamaño, bajó la trompa y la posó sobre el lomo del ternero. El gesto fue breve, pero suficiente, el mensaje era claro. No temas. Mientras yo esté aquí, nada te tocará. Los leones, derrotados sin una sola herida, se retiraron uno a uno entre la hierba alta. La sabana, que momentos antes parecía esperar la muerte, ahora había presenciado algo distinto, un acto de protección que desafiaba la lógica misma de la naturaleza. Desde lo alto de una colina, la guardabosques Asa se llevó una mano a la boca, incapaz de creer lo que había visto. No era instinto ciego. No era azar. Era un rescate. Deliberado, feroz y, sobre todo, humano en su compasión. La sabana entera había cambiado de tono. Y en su centro, un viejo toro exiliado se había revelado como el guardián inesperado de un huérfano que, de otro modo, jamás habría visto otro amanecer. Neo seguía inmóvil contra el montículo, como si su cuerpecito aún no hubiera comprendido que la muerte había pasado de largo. Sus patas temblaban, sus ojos estaban desorbitados, y cada respiro era un jadeo corto y roto. Los leones ya se habían desvanecido entre la hierba, pero en su memoria todavía rugía la amenaza de los colmillos y las garras. Kalin avanzó despacio, con una calma solemne que contrastaba con la violencia que acababa de desatar en su rugido. Su sombra cubría por completo al ternero, y Neo, encogido, no sabía si debía temer o rendirse ante aquel gigante que lo eclipsaba todo. El viejo toro bajó la cabeza, sus enormes colmillos brillando a escasos metros, y entonces ocurrió lo impensable. Con una suavidad que desmentía su tamaño, Kalin extendió la trompa y la posó sobre el lomo tembloroso de Neo. Fue un contacto breve, casi ceremonial. Pero para el pequeño,
Aquel gesto fue como un ancla en medio de la tormenta. El calor que emanaba de esa caricia poderosa disipó, por un instante, la sombra de los depredadores. Neo dejó escapar un barrito débil, como un suspiro de alivio, y se inclinó hacia el único refugio que había respondido a su llamado. El vínculo nació allí, en ese claro de Saber-Plans, bajo el sol que comenzaba a elevarse. No había palabras ni promesas, solo un entendimiento silencioso entre dos sobrevivientes. El ternero reconoció en el gigante la fuerza que le faltaba, y el elefante, marcado por años de soledad y exilio, reconoció en la vulnerabilidad del pequeño algo que no podía ignorar. Kalin se mantuvo firme, con las orejas aún desplegadas, vigilando el horizonte. Su trompa volvió a recorrer el lomo del ternero, esta vez más lenta, como si quisiera tranquilizarlo, como si le dijera, «Estoy aquí». Y Neo, que hasta ese momento había conocido solo el abandono, se dejó caer de lado, agotado, pero sin apartarse de su nuevo protector. A lo lejos, la sabana parecía recuperar el pulso. Los chacales se marchaban, los buitres subían de nuevo en el cielo, y el viento regresaba a mover la hierba. La vida continuaba, pero algo se había quebrado en las leyes no escritas de aquel mundo salvaje. Un elefante viejo y olvidado había tomado bajo su ala al más improbable de los compañeros. En lo alto de la colina, Asa seguía observando. Sus labios murmuraron una frase que apenas se escuchó en el viento. No lo está protegiendo por instinto, lo está eligiendo. La sabana, testigo muda, guardó silencio ante lo imposible. Y en medio de ese silencio, un lazo se selló entre el ternero huérfano y el viejo guardián. Un vínculo improbable que desafiaría todo lo que la naturaleza dictaba. Desde lo alto de la colina, Asa había seguido la escena con la respiración contenida, incapaz de mover un solo músculo. Llevaba años recorriendo Saber-Plans, había visto decenas de cacerías de leones y también la crueldad despiadada de la sabana, donde los débiles rara vez tenían una segunda oportunidad. Sabía reconocer cuando un animal actuaba por instinto, cuando respondía a un patrón inscrito en su sangre desde hacía miles de generaciones. Pero lo que había presenciado esa mañana no se parecía a nada de eso. Con los binoculares temblando en sus manos, volvió a repasar cada detalle. El círculo perfecto de los leones, la sentencia ineludible sobre el pequeño Neo, y la irrupción de Kalin, ese viejo toro que muchos habían dado por muerto. Recordaba haber escuchado historias sobre él en las radios de los campamentos, un macho solitario, demasiado agresivo para permanecer en una manada, condenado al exilio por su propia especie. Nadie esperaba volver a verlo, y mucho menos convertido en el salvador de un ternero huérfano. Asa bajó lentamente los prismáticos y fijó la mirada en el claro. Allí estaba Kalin, imponente, con la trompa aún posada sobre el lomo de Neo. No había violencia en su gesto, solo calma y protección. Los leones se habían desvanecido en la hierba, vencidos no por la fuerza física, aunque la tenía, sino por algo mucho más profundo, la determinación de un viejo guardián que había decidido plantarse entre la vida y la muerte. No es instinto, susurró Asa para sí misma, con un hilo de voz que el viento apenas pudo arrastrar. Esto es elección. Su corazón golpeaba con fuerza, consciente de que lo que acababa de presenciar era extraordinario. En la naturaleza, los elefantes pueden mostrarse protectores con los suyos, incluso con crías ajenas dentro de la manada. Pero un toro solitario, acercándose a un ternero que no era suyo, enfrentándose a 12 leones, aquello era otra cosa. Era una decisión consciente, un acto de rescate deliberado, como si Kalin hubiera entendido el grito de auxilio de Neo y hubiese respondido a él. Asa sabía que muy pocos le creerían. Que si regresaba al campamento y relataba lo ocurrido, muchos lo llamarían un espejismo, un exceso de romanticismo. Pero sus ojos no mentían. Ella había visto el temblor de la tierra, el rugido ancestral, el toque de la trompa convertido en caricia. Había visto cómo el ciclo inquebrantable de la sabana se interrumpía para dar paso a algo que no tenía nombre, pero que rozaba lo sagrado. Con la garganta apretada,
levantó una cámara de fotos que colgaba de su cuello. Sus dedos dudaron un instante antes de apretar el obturador. El clic resonó como un testimonio. No era solo una imagen lo que quería guardar, era la prueba de que, incluso en el mundo más salvaje, había lugar para lo imposible. Asa volvió a mirar la escena, y una certeza la recorrió de pies a cabeza. Estaba presenciando el inicio de una historia que cambiaría no solo la vida de Neo, sino la suya propia. Porque, a partir de ese día, cada amanecer en Cyberplans le recordaría que la compasión no era patrimonio exclusivo de los humanos. También podía habitar en los gigantes de la Tierra. Los días que siguieron fueron un contraste tan marcado con el terror inicial, que cualquiera que los hubiera presenciado habría dudado de su realidad. La sabana, con su crudeza infinita, se convirtió en un escenario extraño. En lugar de presa y depredador, había nacido una pareja imposible. El viejo toro Kalin y el pequeño Neo avanzaban juntos, como si hubieran estado destinados a encontrarse desde siempre. Kalin nunca se alejó demasiado. Caminaba un poco por delante, su silueta imponente abriendo el camino entre la hierba alta. Sus pasos eran firmes, seguros, y cada tanto se detenía, giraba la cabeza y esperaba a que Neo lo alcanzara. El ternero, aún inseguro, se tambaleaba tras él, pero con cada jornada aprendía a imitarlo, a colocar bien las patas, a escuchar los sonidos del viento, a distinguir entre el crujido de una rama rota por el aire y el sigiloso avance de un depredador. El viejo elefante lo guiaba por senderos ocultos que solo los veteranos conocían, estrechos pasajes entre acacias espinosas, vaguadas donde el agua aún se acumulaba bajo la tierra seca, claros donde la hierba era más nutritiva. Era como si Kalin supiera exactamente dónde debía llevarlo, como si años de soledad le hubieran convertido en un mapa viviente de la llanura. Por las noches, cuando el cielo se encendía de estrellas y el aire se llenaba de sonidos de chacales y hienas, Neo buscaba refugio junto a su enorme protector. Kalin se detenía en un claro abierto, colocaba su cuerpo de manera que el pequeño pudiera acomodarse a su lado y descansaba erguido, con las orejas alerta y la trompa atenta a cualquier movimiento. Cada sombra, cada aullido lejano, era respondido con la presencia firme de aquel coloso que no necesitaba atacar para infundir respeto. Al principio, Neo se agitaba al dormir, reviviendo en sueños los ojos brillantes de los leones que lo habían cercado. Se despertaba sobresaltado, con barritos nerviosos, y entonces Kalin bajaba la trompa, acariciando suavemente su costado. Ese simple contacto bastaba para devolverle la calma, para recordarle que ya no estaba solo. Durante el día, Neo imitaba todo lo que veía. Si Kalin se detenía a arrancar raíces con la trompa, él intentaba hacer lo mismo, aunque sus movimientos torpes apenas arrancaban un par de tallos secos. Si Kalin escuchaba un ruido y se quedaba inmóvil, Neo también se congelaba, copiando cada gesto. Poco a poco, la torpeza de sus patas fue desapareciendo, reemplazada por una marcha más firme, más confiada. Los otros animales de la sabana los miraban con asombro. Gacelas, cebras, incluso jirafas, se detenían a observar aquella dupla imposible. Algunos, desconfiados, se alejaban con rapidez. Otros se quedaban inmóviles, incrédulos ante lo que veían, un ternero huérfano protegido por un toro solitario. La noticia empezó a propagarse como un murmullo en el viento, y hasta los depredadores comenzaron a dudar antes de acercarse a aquel dúo inquebrantable. Asa, desde la distancia, seguía registrando lo ocurrido. Cada encuentro, cada noche de vigilia, cada gesto de protección, quedaba grabado en su memoria y en su cámara. Sabía que estaba siendo testigo de algo único, una relación que desafiaba las leyes más antiguas de la naturaleza. Y mientras Neo ganaba fuerzas, Kalin parecía rejuvenecer. Donde antes había soledad, ahora había propósito. Donde antes había un viejo toro errante, ahora había un guardián. En los días de aprendizaje, el miedo fue dando paso a la confianza. Y aunque la sombra de los leones aún rondaba en los recuerdos de Neo, cada paso junto a Kalin le recordaba que la vida podía continuar, incluso contra todo pronóstico.
El sol comenzaba a descender cuando Kalin condujo a Neo hacia un estrecho paso rocoso, un corredor natural formado por muros de piedra que se alzaban a ambos lados como guardianes grises de la sabana. Allí, el viento se encajonaba y silbaba como un lamento antiguo, y las sombras crecían más rápido que en las llanuras abiertas. Kalin avanzaba con cautela, sus orejas desplegadas, consciente de que aquel terreno no ofrecía la misma libertad de movimiento que la hierba infinita. Neo lo seguía de cerca, sus patas aún torpes resonando contra las piedras. El ternero había aprendido mucho en los últimos días, pero seguía siendo pequeño, vulnerable, y aquel paso angosto lo hacía sentir atrapado. Intentaba imitar la seguridad del gigante que lo guiaba, pero cada crujido, cada sombra, hacía que su trompa se agitara nerviosa. Y entonces, desde la penumbra, surgió el inconfundible brillo de unos ojos dorados. Uno primero, luego dos más. 3 leones emergieron de las rocas como espectros, sus cuerpos musculosos recortándose contra la luz rojiza del atardecer. Eran avanzadillas, exploradores de la misma manada que antes había intentado devorar al ternero. Los cazadores habían regresado, más pacientes que nunca, confiados en que la suerte tarde o temprano se inclinaría a su favor. Neo se detuvo en seco, paralizado. Su barrito resonó contra las paredes del cañón como un eco de puro pánico. El recuerdo del cerco en la llanura regresó con una fuerza brutal, y por un instante, el pequeño creyó que todo estaba perdido. Pero Kalin no dudó. Ni un segundo. Con un bramido ensordecedor que reverberó entre las rocas, adelantó su imponente cuerpo, interponiéndose entre Neo y los depredadores. La tierra volvió a temblar bajo sus patas. Su trompa se alzó como un látigo, y sus orejas se desplegaron como banderas de guerra. Los leones vacilaron, pero no retrocedieron de inmediato. Uno de ellos, un macho joven con la melena apenas formada, se lanzó desde un saliente, intentando sorprender al ternero por el flanco. Fue un error fatal. Kalin giró con una rapidez imposible para su tamaño y lo embistió con la frente y los colmillos, lanzándolo contra los arbustos secos de la ladera. El golpe resonó como un trueno, levantando polvo y hojas. Otro intentó aprovechar el momento y flanquear desde arriba, pero Kalin levantó la trompa y soltó un rugido tan potente que las piedras del paso parecieron vibrar. El león quedó paralizado un segundo, lo suficiente para entender que aquel no era un enemigo común, y huyó hacia la cresta, deslizándose entre las sombras. El tercero, desconcertado, dudó demasiado tiempo. Kalin dio un paso al frente, barritó de nuevo y golpeó el suelo con tal fuerza que las piedras sueltas rodaron ladera abajo. El depredador, superado, se replegó hacia las colinas, desapareciendo entre el polvo. El silencio volvió, roto solo por la respiración agitada de Neo, que se había pegado contra el costado de su protector. Sus patas temblaban, pero esta vez no se derrumbó. El calor del gigante a su lado le daba un ancla contra el miedo. Kalin permaneció quieto unos segundos más, con la mirada fija en el horizonte, asegurándose de que la amenaza había desaparecido. Luego bajó la trompa y la apoyó suavemente sobre el lomo de Neo, un gesto breve pero poderoso, como diciendo, otra vez a salvo. No mientras yo esté aquí. Desde la distancia, Asa volvió a contemplar la escena con los prismáticos, y una sensación la recorrió por completo. Aquello ya no era una casualidad. No era un simple cruce de caminos. Kalin había elegido convertirse en guardián. Y en ese paso rocoso, lo había demostrado con una ferocidad que rivalizaba con cualquier historia ancestral de la sabana. El polvo del paso rocoso tardó en asentarse. Durante minutos, todo quedó suspendido en un silencio extraño, como si hasta los insectos hubieran dejado de moverse para honrar lo que acababa de ocurrir. Los leones habían desaparecido entre las sombras, derrotados no por colmillos que desgarran carne, sino por una voluntad imposible de doblegar. Kalin permaneció erguido en medio del cañón, con el pecho agitado, su silueta recortada contra la luz dorada del atardecer. Sus colmillos mellados brillaban con un fulgor solemne, sus orejas aún desplegadas como banderas de guerra,
y su mirada ardía con esa llama que solo poseen los que ya lo han perdido todo y, aún así, deciden seguir luchando. A su lado, Neo, tembloroso pero vivo, levantó su pequeña trompa y la rozó contra el costado del gigante, como si buscara anclarse a esa fuerza inquebrantable. En ese gesto mínimo, la fragilidad apoyada en lo indestructible, nació la certeza de que la sabana había sido testigo de algo que alteraba sus propias leyes. Porque en aquel instante no reinaba la fuerza bruta del depredador, ni la fría lógica del instinto. Reinaba otra cosa, el coraje. Ese coraje que no mide probabilidades, que no calcula, que simplemente se planta ante lo imposible y dice, aquí no pasarás. Desde lo alto de una colina, Asa observaba todavía, incapaz de apartar los ojos. Había visto muchos amaneceres teñidos de sangre, muchas crías devoradas antes de alcanzar la juventud, pero jamás había contemplado algo así. Kalin no había rescatado al ternero por accidente. Lo había protegido porque había elegido hacerlo. No era fuerza, era valentía. Y esa valentía, en medio de la crudeza de Sabber Plans, era tan rara que parecía un milagro. La noticia empezó a extenderse como un rumor invisible. Las gacelas que pastaban a lo lejos, las cebras que bebían en los abrevaderos cercanos, incluso los chacales que rondaban el claro, todos habían sido testigos. La sabana, ese escenario donde cada día es una lucha entre la vida y la muerte, parecía reconocer un nuevo orden. El pequeño Neo, que días atrás no era más que un huérfano condenado, ahora caminaba bajo la sombra de un guardián improbable. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas y el aire se llenó del coro distante de hienas y búhos, Kalin permaneció de pie junto a Neo, vigilante, con su trompa descansando cerca del lomo del ternero. El pequeño se acurrucó contra él y cerró los ojos, por primera vez sin miedo. En ese instante, la sabana habló en silencio. No a través de rugidos ni de muerte, sino a través de un susurro invisible que parecía recorrer el viento. La supervivencia no siempre pertenece al más fuerte, sino al más valiente. Y en Sabber Plans, aquel día, el más valiente había sido un viejo elefante exiliado que eligió convertirse en guardián de lo que todos daban por perdido. Kalin, marcado por cicatrices, convertido en sombra durante años, ahora era leyenda. Y en el recuerdo de Neo, y en los ojos de Asa, y en cada rincón de la sabana que había presenciado su gesta, quedaría grabado el legado del valiente.